Jeremías capítulo 11. Hace 8 estudiamos el 12, pero yo me brinqué sin darme cuenta el 11. Me interesó el 12 y me puse a estudiarlo y ahora estoy regresando al 11. Y para el hoy en 8 será el 13, porque hace 8 días estudiamos el 12, Jeremías 12. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu espíritu, por tu conocimiento revelado a tu pueblo. Danos sabiduría para entender las cosas que tú nos revelas, aplicarlas a nuestra vida y a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra salud, a nuestra economía. Pero ruego en el nombre de Jesús. Amén. Jeremías capítulo 11. Vamos a la Biblia. Jeremías capítulo 11, la Biblia es lo que vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios. Palabra que vino de Jehová a Jeremías, diciendo: oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá, y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oigan mi voz y cumplan mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Respondí y dije: amén, dice Jeremías. Amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, dice Jeremías: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, pues antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pueblo, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová: conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, dice Jehová, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí, y yo no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses, a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó a Jehová tu nombre. A la voz de recio a estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad de la casa de Israel y la casa de Judá. Han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, dice Jeremías, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos,
porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová, acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos. Mas yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año. Hasta aquí la lectura del capítulo 11 de Jeremías. El pecado del pueblo de Dios fue no cumplir con el pacto, y eso nos conduce a la esclavitud, nos conduce al exilio en Babilonia. No haber cumplido con el compromiso que hicieron de que Dios sería su único Dios, que no se inclinarían a otros ídolos, que obedecerían a Dios durante el tránsito por el desierto, pero el pueblo de Israel no lo hizo. Se rebelaron contra Dios, lo ignoraron, lo hicieron a un lado. Entonces Dios los mandó al exilio, los castigó. Está hablando con su pueblo, que somos nosotros. Hebreos capítulo 8, versículo 8 y 9. Vamos a ver el contexto bíblico del pasaje que acabamos de leer. Hebreos capítulo 8, versículos 8 y 9. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El primer pacto es el de Israel. El nuevo pacto es a través de Cristo. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Que ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hebreos 8, 8 y 9. Yo me desentendí de ellos, porque no cumplieron con el pacto. Está hablando del pueblo de Israel. Fíjese qué tremendo. Su pueblo, dice Dios, yo me desentendí de ellos, que no cumplieron con el pacto. O sea, no obedecieron a Dios. Se hicieron adoradores de ídolos. Se hicieron adoradores de la tierra, del hombre, pero no de Dios. Dios se enojó mucho porque dice, se desentendieron ellos y por lo tanto yo me desentendí de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no admite que andemos con doble posición. Tenemos que ser de un solo ánimo y no tener dos posiciones. Estar en el mundo y querer estar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es el temor de Dios. Jeremías capítulo 11. Estamos estudiando hoy el capítulo 11 de Jeremías. Versículos 1 al 4 y 8 y luego el versículo 11. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ya lo leímos, pero lo voy a centrar en lo que estamos queriendo explicar y entender en esta tarde, que fue la desobediencia del pueblo de Israel al pacto que Dios hizo con ellos y ellos con Dios. Y el pueblo de Israel no cumplió con el pacto. Y por lo tanto, Dios los mandó al exilio. Jeremías 11, 1 al 4. Palabra que vino de Jehová a Jeremías, diciendo, oír las palabras de este pacto, a todo el varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere la palabra de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de Egipto, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Versículo 8. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, que cumpliesen y no lo cumplieron. Por tanto, versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí que yo traigo sobre ellos mal, el que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. ¿Por qué no cumplieron con el pacto? Cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos a Cristo en nuestro corazón, hacemos un pacto con Dios. Cuando nos casamos, matrimonio, delante de Dios, hacemos un pacto. Cuando tenemos un hijo o hija, hacemos un pacto. Cuando estoy cumpliendo con una vocación que Dios me dio, estoy haciendo un pacto. Y debo cumplir con ese pacto. No lo hago, dice Dios, clamarán a mí y no los oiré, porque no cumplimos con el pacto. El pacto es, yo, en mi libre albedrío, decido seguir a Cristo. Decido obedecerle a través de su palabra.
No puedo echarme para atrás. No puedo tener dos ánimos. Ir a la iglesia los domingos, leer la Biblia, orar, pero por otro lado, hacer cosas que debí haber dejado ya hace mucho tiempo. Cuando hice el pacto con Dios, cuando el pacto consiste en que yo vengo a Cristo, lo recibo en mi corazón, reconozco que soy pecador y a cambio Dios me redime del pecado y de la muerte y me da una nueva vida. Pero es un pacto. Creer. Al que cree, todo es posible. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. O sea, ¿cuál es la parte mía y la parte tuya? Creer. Una vez que yo cumplo con esa parte del pacto, Dios me bendice, me perdona, me restaura y me da una vida de victoria. Pero si yo me regreso y no cumplo con el pacto, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, traigo sobre ustedes el mal del que no podrán salir y clamarán a mí, dice Dios, y no los oiré, porque no cumplimos con el pacto. Eso fue en el tiempo de Israel y también en el tiempo de hoy. Dios es fiel, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios da la razón a su juicio. Dios da la razón. Apaguen por favor el micrófono. Por favor, apaguen el micrófono. Alguien tiene prendido el micrófono, por favor. Dios da la razón de su pueblo, a su pueblo de su juicio. Dice por qué. Uno, por romper el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, que consistió en ser Dios y Salvador de su pueblo, que estuvo en esclavitud más de 400 años en Egipto. Y el sacarlos de esa esclavitud hizo pacto a través de Moisés. Versículos 3 y 4 del Jeremías 11. Y les dirás a tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Rompieron ese pacto, el pueblo de Israel. Dos, a pesar del llamado de Dios al arrepentimiento, para que el pueblo se arrepintiera, el pueblo rebelde de Israel. Dicho pueblo no oyó, no escuchó a Dios, no escuchó a sus profetas, no escuchó su palabra. Versículos 7, 8 y 21 de Jeremías 11. Versículos 7, 8 y 21. No escucharon la palabra de Dios. Fíjense bien, no escucharon, no entendieron, no obedecieron. Y mucha gente lee la Biblia, pero no la escucha, no la entiende y menos hace. Van a tener problemas con Dios, porque dice, yo les voy a traer mal sobre ustedes, no podrán salir y clamarán a mí y no los voy a oír, porque nos salimos del pacto. Eso es lo que está diciendo Dios. A pesar de que llama al arrepentimiento, el pueblo de Israel no quiso oír. Versículos 7, 8 y 21 de Jeremías 11. 7. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciéndoles, oigan mi voz, oí mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. La gente, voy a interrumpir la lectura, la gente se va tras su imaginación. Las leyendas, los cuentos de la internet, los juegos de los niños en el internet, en el celular, pura imaginación. Nosotros que estamos en Cristo no podemos estarnos manejando por la imaginación. Tenemos que irnos al conocimiento certero. H2O es agua, no estar en la imaginación que es vino, que es jugo, que es agua. Debemos ir al conocimiento certero, que es el conocimiento de Dios, y no la imaginación. El pueblo de Israel se fue tras su imaginación de su malvado corazón. Sigo leyendo. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Se fueron tras su imaginación. En lugar de cumplir la verdad, en lugar de entender el conocimiento de Dios, el pacto que Dios hizo con su pueblo para sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. 21, el capítulo 11 de Jeremías. Por tanto, así ha dicho Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, dice a Jeremías, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. O sea,
La gente que no conoce a Dios nos amenaza, porque dice, ¿cómo me profetizas? ¿Cómo me dices que va a pasarme esto y aquello? Pues está en la Biblia, Dios lo dice, no es porque yo lo diga, está en la Biblia. La Biblia nos dice qué es lo que va a pasar. La Biblia no es la profecía no es un asunto de una persona, está en la Biblia, si no, no es profecía. Y la gente se enoja cuando le decimos lo que le va a pasar por haberse apartado de Dios o por no conocer a Dios. Y esto, ¿qué hicieron los líderes del pueblo de Israel? Quisieron asesinar a Jeremías para que le dijo, no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Eso le dijeron a Jeremías. Punto 3. ¿Por qué Dios mandó el juicio? La idolatría del pueblo de Israel. Idolatría. Versículos 12 y 13 de Jeremías capítulo 11. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses con D minúscula, a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de sus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, de burla, altares para ofrecer incienso a Baal. Imagínense, el pueblo de Israel ofreciendo incienso a los ídolos, a los demonios, en lugar de buscar a Dios. Si nosotros ya tenemos a Dios en nuestro corazón y lo entendemos, ¿por qué buscar ídolos? El dinero, el trabajo, la salud, la belleza, qué sé yo, las diversiones, tantos dioses que la gente se hace, teniendo ya a Cristo en nuestro corazón, en nuestro conocimiento. ¿Por qué buscamos dioses? Y Dios se enoja mucho cuando estamos buscando dioses y no creemos al Dios que tiene el conocimiento absoluto de la verdad. Aún el pueblo de Israel quiso matar a Jeremías, profeta de Dios, porque los profetizó la verdad de Dios. Y el pueblo, ni sus líderes lo aceptaron. Ni el pueblo, ni sus líderes aceptaron la profecía. Que les dijo, si no se arrepienten, si no se corrigen, los va a llevar Dios, nos va a llevar, porque dijo Jeremías, era parte del pueblo, nos va a llevar a Babilonia como esclavos. Pero no lo aceptaron, no le creyeron, lo quisieron matar por decir esa verdad. Vamos a ver la amenaza de los líderes, la amenaza del pueblo a Jeremías. Jeremías 11, 21, 11, 18, 19 y 21. Y luego Jeremías 12, 6. Jeremías 11, capítulo 11, versículos 18, 19 y 21. Y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras, dice Jeremías a Dios. 19. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, dice Jeremías, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. 21, de Jeremías 11. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que fueron los que amenazaron a Jeremías, que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Capítulo 12 de Jeremías, versículo 6. Porque aún tus hermanos, le dice Dios a Jeremías, y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. Dios no permitió que dañaran a Jeremías. Dios no permitió que dañaran a Jeremías. Y se lo advirtió a Jeremías, te van a querer matar, pero no lo voy a permitir. Voy a aniquilar a Anatot y a su familia y a sus hijos, porque quisieron asesinarte. Dios protege a su pueblo. Cuando somos fieles, cuando somos de un solo criterio, de un solo ánimo, directamente con Dios, y no andamos buscando dioses, no nos distraemos con nada, entonces Dios nos defiende de todo mundo para que no nos destruyan. Salmos 105, 15. Ahí está la promesa. Salmos capítulo 105, versículo 15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No dice Dios, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Está hablando Dios. Por lo tanto, como una conclusión, Dios quiere que aprendamos a oír su voz. Tenemos que aprender. El oír la voz de Dios se aprende.
No cualquiera sabe oír la voz de Dios. Tengo que aprender a través del discipulado. Dios quiere que aprendamos a oír la voz de Dios, su voz. Volvemos otra vez a Jeremías 11, versículos 4, 6, 7, 8 y 10. Leo, Jeremías 11, 4. El cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz. ¿Qué es lo que nos dice Dios cuando venimos a Cristo? Bueno, ya vienes a Cristo, ya me recibiste, ya te salvé, ya te perdoné tus pecados. Ahora, oye mi voz a través de la Biblia. Eres mi pueblo, oye mi voz. Porque mucha gente viene a Cristo, recibe el perdón de sus pecados, se reúne en la iglesia, pero no oye la voz de Dios, no estudia la Biblia, no la conoce, ni menos obedece. Y le dice Dios al pueblo de Israel, oíd mi voz y cumplid mis palabras. Está en la Biblia. Conforme a todo lo que os mando. ¿Qué es lo que está en la Biblia? Lo que Dios manda. Lo que nosotros obedecemos no es lo que está en los libros de texto. Eso lo hacemos para tener un título humano en la tierra. Pero para que nos vaya bien, necesitamos oír la voz de Dios y obedecerla. Para hacer lo que Dios nos manda, nos manda. Y luego dice el versículo que estoy leyendo, el versículo 4. Y me seréis, dice, oí mi voz, cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo. Yo seré a vosotros por Dios. Versículos 6 y 7 de Jeremías 11 y 8. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd otra vez la palabra, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. 7. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. O sea, la clave de la vida cristiana es, una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, es empezar a oír la voz de Dios a través de su palabra. Oírla, entenderla y hacerla. Oír la voz de Dios. Esa es una instrucción de Dios, una necesidad que Dios nos plantea para que nosotros podamos tener victoria en Cristo Jesús. Versículo 8. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Fíjese qué tremendo. No oyeron, ni inclinaron su oído. O sea, no hicieron ningún esfuerzo por entender la Biblia, por preguntar, por escudriñar. No oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras su imaginación de su malvado corazón. Por tanto, dice Dios, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Versículo 10. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar, mis palabras, dice Dios, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres, porque no quisieron oír. ¿Cuál es la clave de caminar con Cristo una vez que nos ha redimido nuestros pecados? Oír la palabra de Dios, entenderla y obedecerla. Yo la malinterpreto, me voy a buscar lo que dicen los pastores o lo que dicen los teólogos o lo que dicen los libros de teología, es un error. Hay que ir a la Biblia, que Dios nos hable directamente a nuestro corazón. Un maestro de Biblia, un pastor, me puede ayudar a entender, pero Dios me revela directamente a cada uno de nosotros lo que Dios quiere que tú entiendas de la palabra de Dios. Por eso es tan importante ser fiel en el entendimiento de la palabra de Dios. Porque si no lo hago, voy a tener problemas con Dios muy, muy, muy graves. Porque no no aprendí a oír la palabra de Dios. Por eso es importante aprender a identificar la voz de Dios. Por eso es importante aprender a identificar la voz de Dios por su palabra.
Tengo que identificar la voz de Dios. Cuando leo la Biblia y la entiendo, fíjese bien, estoy subrayando la palabra entiendo. Cuando leo la Biblia y la entiendo, estoy empezando a oír la voz de Dios. Juan 10, 2 al 4. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 2 al 4. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. ¿Quién oye la voz de Jesús, que es el pastor de pastores? Oímos su voz. Él es el pastor de las ovejas. Las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿Cómo voy a conocer la voz de Dios si no estudio la Biblia? Si no estoy acostumbrado a oír la voz de Dios. Tengo que aprender a oír la voz de Dios, que se da a través de la palabra de Dios por su Espíritu Santo. Pero es importante oír la voz de Dios, no la voz del hombre, no la voz de lo que dice un teólogo, la que dice un libro, no, la voz de Dios a través directamente de la Biblia. El pueblo de Israel fue rebelde, no quiso oír la voz de Dios, rompió la comunicación con Dios, rompió su comunicación con Dios porque no quiso oír la voz de Dios. Jeremías 11, versículos 8 y 11. Jeremías 11, versículos 8 y 11. 8. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron, porque no oyeron, simplemente no oyeron la voz de Dios. 11. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. Esto es tremendo, porque la vida cristiana no es religión, es resolver los problemas de la vida. Dije resolver todos los problemas de la vida. Y si hemos hecho mal las cosas en el pasado, pues tengo que confesarlas, arrepentirme y empezar una nueva vida. Esa nueva vida en Cristo, ¿cómo empieza? Pues conociendo la palabra de Dios, oyendo la voz de Dios, identificando la voz de Dios, que es a través de su Espíritu. Eso dice Jesús. Cuando yo me vaya, dice, de la tierra, viene el Espíritu Santo, el cual os recordará todas las cosas que yo os he dicho y os enseñará. ¿A través de qué nos enseña el Espíritu de Dios? A través de la Biblia. Y tengo que aprender a oír la voz de Dios y no ir tras mi malvada imaginación. Eso no sirve. Vamos a ver otro pasaje referente a este tema. Miqueas 3:4. Miqueas, capítulo 3, versículo 4. Entonces clamaréis a Jehová y no responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. ¿Cuál es la malvada obra? No oír la voz de Dios. Como hizo el pueblo de Israel. No oyó la voz de Dios. Hizo una malvada obra. Y entonces dice Dios, tú vas a clamar a Dios, pero no te responderá. Antes esconderá de ti su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. ¿Cuál es la malvada obra? Todo lo malo del mundo. Pero ¿por qué hacemos lo malvado del mundo? Porque no oímos la voz de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Por lo que todo el mundo hace, el internet, los correos electrónicos de secretos con las amigas o los amigos, la música del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Hicieron maldadas obras porque no aprendimos a oír la voz de Dios. Dios nos va diciendo qué música oír, qué libros leer, qué amigos tener, con quién hago trabajo, con quién hago negocios. Todo eso me lo dice la Biblia y tengo que entenderlo, porque no lo entiendo, voy a hacer lo que mi malvada imaginación va a generar. Cuidado con esto. Job 35, 9 al 14. Libro de Job, capítulo 35, versículos 9 al 14. A causa de la multitud de las violencias claman. Otra vez, a causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Allí clamarán y él no oirá.
por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Cuanto menos cuando dices que no haces caso de él, la causa está delante de él. Por tanto, aguárdale. Tremendo pasaje de Job. Lo mismo, está reclamando que no oigamos la voz de Dios y eso va a traer consecuencias muy graves. Lo leo otra vez. Job 35, 9 al 14. A causa de la multitud de las violencias claman, aclaman a Dios, y se lamentan por el poderío de los grandes, de los imperios, de los dictadores, de los que tienen el poder y el dinero en el mundo. Pero ninguno dice, se quejan de los grandes, de los poderíos, de la violencia, pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Ninguno clama y dice, ¿dónde está mi Dios? Que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios, Dios nos hace sabios, más que a las aves del cielo. Allí clamarán y él no oirá, por la soberbia de los malos, o sea, de los que no quisieron oír. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente, que es Dios. Cuanto menos cuando dices que no haces caso de él, tú no puedes tener una respuesta de Dios si no haces caso de él, porque estás tomando tu decisión en tu pensamiento, en tu corazón, en lo que has visto de la sociedad, en lo que has visto en el internet, lo que has visto en los amigos, qué sé yo, en lugar de buscar a Dios. Cuánto menos cuando dices que no haces caso de él, la causa está delante de él. Por tanto, aguárdale. La causa está delante de él. Cuando tienes un problema, la causa está delante de él. Aguarda lo que va a decir él, Dios, a través de su palabra. No te adelantes ni empieces a tomar decisiones, quién sabe con base en qué. Cuidado, aguárdale, porque la causa, tu causa, está delante de Dios. Y él sabe lo que necesitas y sabe cómo resolverlo. Pero tenemos que permanecer fieles a Dios y no estar buscando salidas en otras razones o en otro conocimiento, que no sea el de Dios. Oír su voz, aprender a oír la voz de Dios. El pueblo de Israel se fue al exilio por no haber oído la voz de Dios. El punto es que el pueblo de Israel, ni sus líderes se arrepintieron, ni el pueblo de Israel, ni sus líderes quisieron cambiar, sino que tomaron el temor de Dios como una religión y se mezclaron con la sociedad y cultura de Filistea, de manera que se olvidaron de Dios. Y Dios se olvidó de ellos. ¿Cuál es la clave? Si yo quiero buscar a Dios, si quiero depender de Él realmente, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? En griego, metanoia, cambio. Si yo ya creo en Dios a través de su palabra, de Cristo Jesús, pues tiene que venir un cambio de mi vida, un cambio totalmente. Ya no dependo de las circunstancias sociales, ni de mis problemas, ni de mi dinero, de mi conocimiento humano. No, dependo totalmente de Dios. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, ¿qué es lo que Dios espera de ti y de mí? Arrepentimiento, cambio de actitud, cambio de lenguaje, cambio de manera de pensar, cambio de lo que veo, cambio de lo que oigo, cambio de lo que siento, cambio de todo, porque ahora Dios es el que dirige mi vida, no el mundo, no mi ego, no mi sociedad, no mis amigos, es Dios. Él está esperando que yo proceda al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio absolutamente de todo. Mi manera de amar a mi esposa, yo que soy casado, mi manera de enseñar y amar a mis hijos, yo que tengo hijos, mi manera de enseñar, que soy profesor, tengo que haber un cambio absolutamente, y también de ministrar, que soy pastor, tiene que haber un cambio, absolutamente un cambio. ¿Quién me va estableciendo ese cambio? Dios, a través de oír su palabra. O el empresario, o el trabajador, o el obrero, cuando vienen a Cristo, tienen que cambiar su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de hacer las cosas, siguiendo el conocimiento que Dios revela en su palabra. Oír la voz de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Porque esa es la palabra clave.
el arrepentimiento, cosa que no hizo el pueblo de Israel. Pero que nosotros, ya aprendiendo la lección del pueblo de Israel que se fueron al cautiverio, tenemos que evitar caer al cautiverio y arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento? Jeremías 4:14. ¿Qué es el arrepentimiento? Hay que entender lo que es el arrepentimiento, porque algunos piensan que es, pues ya reconozco que pequé y ya, voy a cambiar. Y no se interesa por saber cómo cambiar, porque cambiar requiere conocimiento para saber cómo cambiar y en qué áreas cambiar poco a poco, para no hacerlo de un jalón, poco a poco, es un proceso. Jeremías 4:14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva, Jerusalén. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Los pensamientos, mi manera de pensar. Eso dice Jeremías 4:14. Lo leo otra vez. Lava tu corazón de maldad para que seas salva, le dice Jerusalén. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo vas a permitir pensamientos sucios? La gente antes de hacer una cosa fea, lo pensó. Antes de tener en el celular un recado secreto con alguien que no está bien, lo pensó. Lo trae al celular y a veces tienen hasta 2 o 3 celulares. Terrible. Cuidado con eso. Porque dice la palabra de Dios en este pasaje que estoy leyendo, que es importante. Dice, lava tu corazón. Jeremías 4:14, de maldad. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo permitirás en ti pensamientos sucios? Iniquidad es pecado. Romanos 2, versículos 3 y 4. ¿Piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad de Dios, su paciencia de Dios y su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Ignoras que Dios nos guía y nos exige el arrepentimiento? ¿Lo ignoras? Porque quieres ser cristiano, pero como religión, ahí se va, ahí la vas viviendo. No, tiene que haber un cambio total, absoluto de todas las áreas de nuestra vida. En su benignidad espera que nosotros nos arrepintamos. Te guía al arrepentimiento. Eso dice este pasaje de Romanos 2. Dios nos guía a través de su palabra al arrepentimiento. O sea, el cambio de todas las situaciones que hicimos mal hasta antes de conocer a Cristo. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, también sobre el arrepentimiento. Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Otra vez la palabra arrepentimiento. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto, porque veniste a Cristo, ya pasó por alto tus pecados, ya pasó tus pecados de tus papás, de tus mamás, ya quedaron olvidados, ya no tienes esa maldición genética, porque viniste a Cristo, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Ahora Dios te manda a ti y a mí que nos arrepintamos, que cambiemos de actitud, de pensamiento, de voluntad, para hacer lo que Dios manda en su palabra. El arrepentimiento no es religión, es cosa seria. Cuidado con volver atrás, cuidado con regresar al pasado. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Segunda de Pedro 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Por qué? Porque debiendo ser nuevos completamente, regresamos al pasado. Empezamos a hacer cosas que hicieron nuestros papás, nuestra mamá, la sociedad que nos rodea. Y dice, les ha acontecido lo del proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca al lodo. La puerca que ya se lavó al lodo. Cuidado con volver atrás. Tenemos que aprender al arrepentimiento. Y eso es solamente oyendo la palabra de Dios. El pueblo de Israel fue castigado severamente hasta el día de hoy por lo mismo.
porque fue rebelde. No han aceptado, muchos, el pueblo hebreo, no han aceptado a Cristo como el Redentor del mundo. Y por lo tanto siguen sufriendo y va a ser terrible el desastre de ese pueblo. ¿Por qué? Porque simplemente no obedecieron ni han obedecido la voz de Dios. Pero nosotros somos el nuevo Israel, los que tenemos a Cristo. Entonces tenemos que aprender la lección del antiguo Israel, que no quiso oír la voz de Dios ni se quisieron arrepentir. Al contrario, quisieron asesinar a los profetas de Dios. Por lo tanto, aprendamos la lección histórica para no caer en ese riesgo de perecer y sobre todo el riesgo de que Dios no nos oiga. Mejor buscar a Dios, oír su palabra y como consecuencia de oír su palabra, arrepentirnos. Esa es la enseñanza de Jeremías capítulo 11. ¿Alguna pregunta, comentario, dudas? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Yo le quiero dar gracias a Dios porque permitió que mi bisabuela muriera hoy porque ella estaba sufriendo mucho y Él dio la promesa de que le íbamos a ver allá en el reino de los cielos. Amén. Dios te bendiga y te dé paz y fortaleza. Sí, hermano, y también aprendí que debo más bien de arrepentirme, porque Dios, por medio de su palabra, enseña el arrepentimiento, porque si yo no me arrepiento, voy a ser como el antiguo Israel. Correcto, muy bien entendido. Gracias. Gracias, hermano. Dios te bendiga, te dé paz. ¿Alguien más? Preguntas, comentarios, palabra, de saludo, de ánimo. Sí, pastor, yo me quedo con que la vida del cristiano es un aprendizaje continuo, escuchando a Dios a través de la palabra. Y estoy consciente y lo vivo, que escuchando su palabra se puede resolver cualquier problema con el Espíritu de nuestro Señor. Y no se acaba esta educación, porque todos los días, así lea yo el versículo varias veces, me habla diferente dependiendo de la situación. No es cosa fácil, tengo que clamar al nombre de Jesucristo cada tanto que estoy en tentación, porque todos los días son de tribulación, pero también son de gozo, porque yo sé que mi fe está siendo probada y que voy a recibir recompensa. Y mi recompensa es que mis acciones sean agradables para Dios. Con eso me quedo esta tarde, pastor. Amén, amén. Que Dios le bendiga. Bien entendido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Yo, pastor, Adelante. yo me quedo porque cuando una vez que estamos en la palabra de Dios no tenemos que retroceder y ir de nuevo a otras cosas que no. A seguir estudiando la palabra de Dios. Que tus papás te lleven, lean la Biblia contigo, oren contigo y te sigas instruyendo en la palabra de Dios. Felicidades. Gracias. Amén. ¿Alguien más? ¿Comentarios, preguntas, dudas? Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Soy Mario Lockman. Me quedo con esto que acabo de escuchar, es oro molido para mí, porque, bueno, no nada más es el decir me arrepiento y ya de algo que haya hecho yo malo, sino saber precisamente cómo arrepentirnos. Y esto, pues como usted nos lo explicaba, es a través de la palabra de Dios. No es en mi entender, no es lo que yo crea, sino es lo que dice el Señor y Él nos va enseñando cómo ir arrepintiéndonos verdaderamente de nuestras acciones, de nuestro comportamiento mal que hemos hecho. Un ejemplo claro es el apóstol Pablo, que dejó su vida de perseguir a los cristianos y cambió totalmente. ¿No? Amén. Es un Amén. Sí, así es, pastor. Sí, solamente por la guía del Señor es que nos podemos arrepentir verdaderamente.
Sí, Amén. con esto me quedo yo, pastor. Le Gracias, agradezco Mario. Gracias. Dios te bendiga. también esto. ¿Alguien más? ¿Alguna palabra, comentario de esta enseñanza del capítulo 11 de Jeremías? Pastor, muchas veces no alcanzamos a comprender cómo es poner en práctica. Y yo quisiera dar un pequeño testimonio que en alguna ocasión que llegó un compañero agrediendo, aparte de que me mostró el Señor porque somos un espejo de lo que estamos viendo es porque hay todavía pecado, pero en ese momento vino la palabra de Dios que dijo, apártate de ti la ira y no vayas a hacer lo malo. Entonces me dio templanza y también recordé el otro versículo que dice, porque la palabra apacible, o no me acuerdo bien la frase, apacienta la ira. Entonces le respondí de una manera humilde y cambió el entorno. Y eso es lo que quiere Dios, que la palabra se permee en nuestra forma de reaccionar ante las situaciones de la vida. Amén. Que seamos diferentes y ya no enojones y violentos. Gracias. Adiós. ¿Alguien más? ¿Alguna otra palabra? Sí, pastor, buenas noches, soy Erika. Perdón, adelante. Creo que a lo que dijo, que si no oímos la voz de Dios es porque nos falta más conocimiento. Ujú. Tenemos que leer más la Biblia. Y entenderla. Y si me falta entenderla, Pregunto. tengo que apuntarlo y preguntarles más a Amén, ustedes. amén. Amén, amén. Ujú. Gracias, pastor. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Yo, pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Joel Jiménez. Sí, Joel. Yo me quedo, pastor, con que debemos de volvernos sensible a escuchar la voz de Dios, a actuar en consecuencia, el arrepentirnos, el cambiar nuestra manera de ser, nuestros comportamientos, conforme Dios nos va mostrando. Y lo más importante es el no volver atrás, el permanecer en la palabra y no querer regresar a lo que de lo que Dios nos sacó. Amén, amén. Entonces sería todo, pastor. Un saludo. Bien entendido y gracias a Dios por tu pensamiento y nos compartes. Que Dios te bendiga y te confirme. Amén. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Buenas tardes, pastor. Dios te bendice. Buenas tardes. Pues en esta hora doy gracias a Dios porque en estos días el Señor ha estado hablando a mi vida de esta manera y el Señor me ha hecho entender pues esto lo que veíamos el día de hoy, que para poder escuchar la voz del Señor pues debemos de estar cercanos a Él. Y gracias a Dios lo que Él me hacía entender es la parte de la importancia de la oración. Porque a veces creemos que la oración es para solamente venir con el Padre y expresarle nuestras necesidades, pero la oración también es un tiempo con el Señor que muestra nuestra relación con Él y es un tiempo que debemos aprovechar para ser guiados por Él, para disponer nuestro corazón y escuchar lo que Él tiene, las indicaciones que tiene para nosotros. Porque en lo personal, a veces yo he tomado la oración nada más como para decirle al Señor que me está afligiendo o alguna necesidad, pero también es la parte de estar dispuesto y escuchar a Dios qué es lo que Él quiere decirnos y en esa medida que también dispongamos nuestro corazón a escucharle, Él también va a obrar y también nos va, por su misericordia, nos va a permitir escuchar su voz, ya sea a través de la oración o también estarnos alimentando de la palabra. Y también gracias a Dios porque Él también me ha hecho entender el pasaje donde dice que en la multitud del consejo se encuentra sabiduría. Y
por una razón es que el Señor pues ha delegado a nuestros pastores como nuestros padres espirituales para que también podamos contar con esa guía por parte de ustedes. Y doy gracias al Señor por ello, porque son herramientas que Él nos ha dado y ahorita el Señor está hablando a su pueblo para hacernos entender que debemos de estar apercibidos, escuchar su voz. Amén. Gracias a Dios por lo entendido. Gracias a Dios, Dios le bendice. Igualmente. Además, Hola, pastor, buenas tardes. buenas tardes. Yo me quedo con lo que nos explicaba a través del conocimiento, pero que también el conocimiento de Dios para poder escuchar su voz, pues es también escucharla, pero también escudriñar, sobre todo en este tiempo que ahorita nos pusieron a memorizar los salmos, y por ejemplo con nuestras niñas hemos estado escudriñando y hemos visto la descripción de Dios que nos da entendimiento del versículo diario, y da parte de que lo memorizan, pues también preguntarles qué entienden, ¿no? Para que realmente sepan qué es lo que Dios está diciendo en ese versículo y lo puedan pues guardar en su corazón, como dice la palabra, y pues ha sido de grande bendición. Con el tiempo que ahorita tenemos en casa, nos hemos podido abocar en esta actividad, y pues yo he visto en ellas, en mis hijas, un gran, pues que Dios ha bendecido para que ellas entiendan su palabra, no nada más que la repitan, sino que la entiendan. Y con ese conocimiento que usted nos decía, que es importante tener para escuchar la voz de Dios, tener el conocimiento para el arrepentimiento. Por eso, gracias a Dios por este tiempo que tiene resguardados en casa, y pues, con eso me quedo con la enseñanza del día de hoy. Gracias, hermano. Que Dios la bendiga por haber entendido. Gracias, pastor. Buena tarde. Buenas tardes. ¿Alguien más? ¿Qué tal, pastor? Habla Gerardo. Hola, Gerardo. Muchas veces hacemos un esfuerzo por agradar a Dios en todo lo que hacemos, cuando en realidad lo primero que pide Dios de nosotros es un verdadero arrepentimiento, ¿no? Reconocer que nos equivocamos y que ese reconocimiento conlleve a una transformación, a un cambio de pensamiento y a un arrepentimiento, para que no nada más por nuestras acciones, sino por los hechos, le agrademos a Dios en lo que hacemos. Amén. Y muchas veces pues es al revés, muchas veces nos esforzamos en hacer las cosas pensando agradar a Dios, pero no nos hemos detenido a pensar en lo mal que hemos hecho, en reconocer ese mal que hemos hecho y arrepentirnos de todo corazón, que es lo principal que Dios busca en nosotros. Amén. Posteriormente, pues conocerle y entenderle y aplicar su palabra, que también nos enseña esa parte, pero lo principal es reconocer que nos equivocamos y arrepentirnos de ese error y cambiar nuestro pensamiento. Amén, amén. Gracias a Dios, gracias. ¿Alguna otra palabra? ¿Comentario? ¿No? Bueno, pues si no hay más dudas, preguntas, palabras de comentario, oraremos para que Dios esté con ustedes, que estén en familia, precisamente buscando la fortaleza de la palabra de Dios, leyendo la Biblia, las dudas, para que la primera oportunidad, vía electrónica o directamente, puedan sacar las dudas que tengan, para que la Biblia pueda entenderse claramente. Y entonces saber oír la voz de Dios. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más nadie, solamente recordarles que sigan, por favor, el calendario de reuniones del estudio de la Biblia del día de mañana. Está distribuido el calendario. Si alguien tiene alguna duda, póngase en comunicación con algún hermano de la Iglesia Renovación Cristiana para que pueda recibir cuáles son las enseñanzas del día de mañana. Por hoy hemos
ya acabado este discipulado. Si no tienen nadie ninguna duda, les recuerdo que el texto lo puedo hacer llegar a los que lo soliciten. Si solamente me lo piden por correo electrónico, por email. Y si no sabe el correo, pues por favor consúltelo con un hermano de la iglesia para que pueda tener por WhatsApp, se lo puedo mandar, o por email. Con mucho gusto, con todo cariño, para que puedan, si el que lo desee, tenerlo en su archivo o poderlo comentar con su familia o con sus amigos. Que pase buena tarde, que Dios les bendiga.